Hola, bienvenido a un episodio más de Quiero ser rico, el podcast de los pequeños ahorradores que soñamos con la libertad financiera. Si has leído el título del podcast, ya sabes de qué va, cierre de temporada. Voy a hacer un pequeño balance de lo que llevamos de 2023. Bueno, realmente un poco de balance a lo que ha sido toda la temporada, es decir, desde septiembre del año pasado hasta agosto de este año, y también un poco balance personal de lo que llevamos de año, de esta primera mitad de año, más que mitad, vamos a llamarle 2/3 de año, hacer un poco de balance. Pero antes de todo esto, si quieres tener más información de finanzas personales, no te olvides de anotarte a la newsletter de Quiero ser rico en quieroserrico.com/lista. Te repito, quieroserrico.com/lista. Pues te cuento un poco cómo tengo la escaleta de este podcast, cuáles van a ser los temas que voy a tratar, para que ya tengas una visión global del podcast de hoy. Primero te hablaré un poco de mi situación personal y profesional. Luego te hablaré un poco de la situación de Quiero ser rico y del podcast. También te hablaré un poco de otros proyectos que tengo. Luego haré un balance de la situación económica actual. Primero desde un punto de vista más de situación bancaria y luego más, mi percepción sobre macroeconomía. Y por último te hablaré de mis planes para la siguiente temporada o por lo menos para lo que queda de año. Dicho esto, venga, empezamos. Mi situación personal y profesional. ¿Qué decirte un poco de todo esto? Bien, pues a nivel profesional, sobre todo a nivel profesional, este año para mí, pues no sé qué tipo de año va a ser. Lo cierto, pues aún estamos en mitad de año, 2/3. No sé si este año se puede llamar que va a ser un año de transición o va a ser realmente el año del cambio. Es decir, si realmente estoy en un periodo de bisagra, un periodo pues entre dos proyectos importantes, o si simplemente pues mi situación a partir de ahora va a ser más o menos la que tengo ahora. Sin entrar demasiado en detalles, el resumen es que en enero dejé un trabajo después de 15 años. Un trabajo en el que ya no me sentía cómodo, un trabajo en el que digamos que la situación global había cambiado y de iniciativa propia y sin ningún tipo de indemnización me fui. Y ahora en mi mente por lo menos está buscar algo más estable, algo más a largo plazo, algún proyecto similar a ese o hacer algún cambio ya más radical en mi carrera. Todavía lo estoy barajando y al final pues valoraré las oportunidades que puedan venir en los próximos meses a ver si hay algo que me resulte interesante. Mientras tanto pues considero que estoy en otro trabajo un poco de transición. Un trabajo que en cierta medida pues es algo que tiene una serie de ventajas, pero también tiene algunos inconvenientes. Las ventajas pues sí las valoro bastante bien, pero no es algo que considere para mí a largo plazo. Y lo que en principio era un trabajo de 4 días a la semana, sí, una jornada de estas de 4 días a la semana, haciendo 10 horas al día, pues eso, 4 días a la semana, se está convirtiendo más en una jornada de 6 días a la semana que de 4 y eso tampoco es algo que me convenga o que me interese en estos momentos. Bien, pues eso es un poco mi situación más profesional. A nivel económico, pues este año la cosa pues va bastante bien o va muy bien. De hecho, seguramente cierre el año como uno de los años con mayores ingresos o incluso es posible que sea el año de más ingresos de mi vida, después de haber tenido un año 2022 con unos ingresos pues más reducidos. De hecho, en lo que va de año, en esta prácticamente mitad del año, ya he superado en 2023 los ingresos de todo el 2022. A nivel de gastos, pues a nivel de gastos también llevo los gastos un poco controlados, bastante controlados diría yo, aunque sí hay algunos gastos extras que he ido teniendo y me han descuadrado un poco el presupuesto, pero a nivel general, pues sí, tengo los gastos bastante controlados. Vamos, que mi situación financiera es, vamos a llamarle buena y sobre todo muchísimo mejor que el último año. Y aquí también se suma un poco la situación más personal. Pues mis hijos ya están un poco en esa transición de niños a adolescentes, ya se pueden quedar más solos o más tiempo solos en casa. Hasta ahora pues igual se podían quedar 1 hora, 2 horas por las tardes, algún día muy puntual. Y ahora pues ya se están quedando mucho más tiempo durante periodos más largos. No solo un día ocasional, sino pues un poco más de forma rutinaria. Y esto a su vez pues nos ha supuesto una reducción de gastos bastante importante.
Y un poco más a nivel global, pues decirte que actualmente tengo un poco más la vida un poco más equilibrada, tengo un poco más de control sobre mi tiempo y otras cosas que son importantes, no solo trabajo, no solo pues proyectos y todo esto, sino más cosas a nivel familia, a nivel ocio, a nivel ejercicio, salud y todo esto, pues la situación no es ideal, ni mucho menos, pero mi vida está bastante más equilibrada. Hago más ejercicio, como mejor, duermo mejor, tengo más tiempo para mi familia, tengo más ingresos. Bueno, la situación, como te he dicho, no es ideal, pero es muchísimo mejor que en los últimos meses. Si a veces nos quejamos y no tenemos motivos suficientes. Bueno, pues este es un poco el primer punto. Mi situación personal profesional. En cuanto a quiero ser rico. Quiero ser rico, esta última temporada ha sido, bueno, un tema bastante complicado. En primer lugar estuvo el último trimestre del año 2022, y ahí se puede decir que ese trimestre llegué un poco a colapsar. Entre circunstancias externas o debido sobre todo a circunstancias externas y también exigirme un poco demasiado, pues bueno, se puede decir que la cosa se fue complicando un poco y me obligó en el primer trimestre de este año a parar. De hecho, pues casi no publiqué nada durante el primer trimestre y luego en el segundo trimestre pues ya volvió un poco el podcast y este trimestre sigue. Es un formato un poco diferente, tampoco mucho, pero bueno, los temas son temas que me gustan un poco más, es un poco menos forzado, yo creo que son cosas más importantes que muchas veces se nos olvidan, pero sobre todo yo voy a decir que he conseguido un ritmo de trabajo mucho mejor, pues un poco debido a la situación personal. Bueno, este va a ser un podcast un poco más personal que habitualmente, y ya te adelanto que las próximas 2 semanas no va a haber podcast. Voy a tomar un pequeño respiro, unas pequeñas vacaciones, simplemente 2 semanas de vacaciones, de desconexión. Y bueno, pues eso también entra un poco en los planes de este trimestre, aprovechar finales de agosto para descansar un poquito. Esto en cuanto a quiero ser rico. En cuanto a otros proyectos, con esto de los cambios profesionales estuve casi 2 semanas entre vacaciones y sin trabajo, y ahí empecé a buscar otras alternativas, otras ideas. Llegué a comprar 4 páginas web diferentes que ya estaban montadas y generando un pequeño ingreso, que me salieron a un precio muy baratas, pero desde entonces tampoco he podido tocarlas. Pero sí he reactivado otros proyectos antiguos que tenía un poco parados, un poco abandonados, a ver si podía ponerlos otra vez a trabajar y a generar ingresos o que los ingresos aumentasen. Y aunque es una cosa que no le estoy dedicando el tiempo suficiente, pues le estoy dedicando un poquito más de tiempo y los resultados poco a poco están llegando. Igual que quiero ser rico, cada vez es un poquito más grande. Contando un poco toda la parte personal y de proyectos, vamos ya un poco quiero hablarte un poco más de la situación económica. En primer lugar, vamos a llamarle de la situación económica bancaria. Llevamos un periodo ya bastante largo en el que prácticamente todos los meses están subiendo los tipos de interés. Hemos pasado de unos tipos de interés negativos a un torno a un 4% en Europa y ya casi llegando a un 6% en Estados Unidos. Y esto, quieras o no, a nivel de la situación bancaria, a nivel de los bancos la cosa ha cambiado mucho. Mucho no, muchísimo. El tema de que antes, pues casi todos los bancos por cosas muy insignificantes estaban cobrando comisiones, pues es algo que ya empieza a ser cosa del pasado, que antes o después va a terminar desapareciendo. Pero no solo eso, para nosotros los ahorradores, pues la situación empieza a ser bastante interesante y empezamos a ver buenas ofertas bancarias para, vamos a llamar, ese dinero un poco más ocioso que todos tenemos. Dinero que, bueno, pues es para el fondo de emergencias, para imprevistos, para tener un poquito más de tranquilidad, dinero que es mejor no tener invertido, que hasta ahora pues era dinero que casi nos estaba penalizando o que realmente nos estaba penalizando, pues la situación es bastante diferente. Y aunque todo esto es malo para la inversión, es bueno para el ahorro. Y a día de hoy pues ya podemos comprar letras del tesoro en España a un 4%, más o menos, e incluso podemos encontrar depósitos bancarios en algunos bancos de Europa, por ejemplo en Italia, a un 4,4%.
Si no sabes de qué te hablo, en Raisin, que es una plataforma que permite contratar depósitos en casi cualquier país de Europa, puedes encontrarlo. Depósitos bancarios a más del 4%. Te repito, un poco la situación bancaria, de productos bancarios, de la rentabilidad también de los bancos. La cosa ha cambiado muchísimo y a nosotros los ahorradores nos empieza a dar muy buenas oportunidades. Y con esto llegamos un poco al penúltimo punto de este podcast, que es que yo te valore o que te dé una percepción de la situación macroeconómica. Yo no soy un experto en macroeconomía ni muchísimo menos. Aún así hay algunos datos que yo creo que son bastante interesantes. Te he hablado antes de los tipos de interés, y los tipos de interés que son buenos para los ahorradores pues son malos para muchísimas cosas. Especialmente tipos de interés altos son malos para la economía. No tanto los tipos de interés que sean altos o bajos, sino subidas importantes. Y ahora los tipos de interés no vamos a decir que son altos o que son muy altos, pero sí estamos en una de las mayores subidas de tipos de interés de la historia. No sé, ahora mismo no tengo los datos delante de si es la mayor o una de las mayores, pero es una de las subidas más rápida y de mayor impacto. Y esto al final es malo para mucha gente que está hipotecada. Imagínate que has comprado una vivienda y debes unos 100.000 euros. Números redondos, 100.000 euros. Los tipos de interés te han pasado del 0 al 5% o al 4%. 4%, venga, te ha subido un 4%. Debes 100.000, el 4% de 100.000 son 4.000 euros, te ha subido la hipoteca en el año 4.000 euros, casi 400 euros al mes. Pues bien, toda esta gente que debe 100.000 euros ahora mismo ya tiene unos 400 euros menos al mes para poder gastar, para poder ahorrar, y todo esto al final se empieza a notar. Y no solo para los hipotecados, sino también para las grandes empresas, o más bien para todas las empresas que están en cierta medida endeudadas, bien con deudas a corto plazo o bien deudas un poco más a medio plazo, especialmente a corto plazo, pólizas de crédito y cosas de estas para tener liquidez para sus operaciones. Bien, pues los tipos de interés son malos para muchas personas y para muchas empresas. También es cierto que todo lo que sube antes o después acaba bajando. Y aunque en los últimos meses la prensa no se ha hecho eco de muchas noticias importantes, lo cierto es que ya en las últimas semanas pues sí hemos visto cómo los medios nos empiezan a contar que la economía en sitios como por ejemplo España está en datos récord desde la última crisis. Cifras de empleo, cifras de paro, cifras de economía, cifras de PIB, cifras de lo que quieras, que la situación es la mejor desde el año 2008. Lo cual tampoco es que sean noticias maravillosas, pero sí es la mejor situación de los últimos 15 años. En sitios como España también nos hemos visto beneficiados de este enfrentamiento, de este conflicto con Rusia. Se ha bloqueado la economía de Rusia y pues el resto de países al final se acaban beneficiando. O por lo menos los países que no son tan dependientes de esta región de Rusia acaban un poco reemplazando, y al final pues España es uno de los países que vamos a decir que se ha beneficiado un poco de este conflicto, lo cual siempre nos ayuda un poco. Pero como te he dicho antes, todo lo que sube baja y seguramente estemos muy cerca ya de llegar a este pico. Y yo creo que antes o después, y esta posible crisis que va a venir, que siempre vienen, a largo plazo siempre son buenas porque ayuda un poco a depurar, ayuda un poco a purgar cosas que se estaban haciendo mal. Está claro que antes o después va a haber empresas que van a tener que cerrar, que van a tener que despedir personal o van a tener que reducir salarios. ¿Qué te quiero decir yo con todo esto? Bueno, pues que la situación económica actualmente puede que sea muy buena, pero se está cocinando una crisis, una recesión, que puede que solo sea una pequeña relajación de la economía, que simplemente sea un pequeño respiro en la economía para que siga creciendo, o realmente estamos ya sin gasolina, estamos avanzando con la inercia de los últimos meses, pero antes o después nos vamos a parar. Posiblemente yo esté totalmente equivocado, no te digo que no, pero aún así la recomendación que te dejo es bastante clara. Ya que los tipos de interés están un poquito más altos, ya que los bancos nos empiezan a dejar o dar mejores condiciones, pues una mejor rentabilidad, pues yo creo que es el momento de aumentar un poquito nuestro fondo de emergencia. Mira, la situación no está clara. La rentabilidad que podemos conseguir con dinero a corto plazo ya empieza a ser interesante. Yo creo que es el momento de plantearte si puede ser una buena idea aumentar un poquito tu fondo de emergencia.
Y ya para terminar el podcast de hoy, hablarte un poco de mis planes de cara a la nueva temporada. Como te he dicho hace un momento, las próximas 2 semanas no habrá podcast, seguramente sí haya newsletter, pero no habrá podcast. Y me voy a tomar un pequeño descanso, unas pequeñas mini vacaciones para reflexionar un poco sobre la nueva temporada. Con esto te quiero decir que no tengo muy claro lo que voy a hacer en los próximos meses. Mi idea es seguir un poco en la misma línea que este segundo trimestre, que este tercer trimestre, que los últimos podcasts. La verdad es que a mí me han gustado bastante y creo que a mucha gente también les ha gustado estos nuevos podcasts, este nuevo enfoque. Seguramente siga con la misma periodicidad, un podcast por semana, aunque tampoco lo tengo 100% claro. Igual algunas semanas o algunos periodos pues paso a un podcast quincenal. Bueno, son cosas que todavía estoy barajando, siempre un poco con la idea de mejorar el contenido, que sea un contenido que te pueda aportar más, que te pueda ayudar más, que te pueda servir más. Y bueno, pues básicamente estoy un poco pensando en todo esto. Esto un poco a nivel de podcast. Luego también está la membresía de Quiero Ser Rico. La membresía de Quiero Ser Rico es un club en el que accedes y tienes acceso a, por un lado, a muchísima información, a muchísima formación en formato vídeo. Con esta formación, pues en algunos casos hay algunas plantillas, algunas herramientas que puedes utilizar y también te da acceso a un club privado en Telegram. Bueno, pues todo esto, los cursos, las herramientas, el acceso al grupo de Telegram es por 10 euros al mes y puedes acceder a todo el contenido. Creo recordar que a principios de año o en septiembre del año pasado había hablado de subir el precio en septiembre de este año, de subir de 10 a 12 euros. Actualmente el precio es 10 euros al mes, acceso a todo el contenido. Mis planes serán subir el precio en septiembre a 12 euros. Pero lo cierto es que voy a retrasar un poco esta decisión hasta finales de noviembre. Aprovecharé un poco el Black Friday para hacer algún tipo de promoción de este precio de 10 euros y ya para diciembre, seguramente en diciembre ya suba el precio de 10 a 12 euros. Así que si estás pensando en entrar o no en la membresía de Quiero Ser Rico, pues oye, hazlo ahora, que es más barato. Si yo subo el precio o cada vez que suba el precio a los que ya están matriculados, a los que forman ya parte del club, su precio se lo va a mantener al precio al que han contratado para siempre. Has contratado a 10 euros al mes, se te seguirá cobrando 10 euros cada mes, aunque el precio de la academia para nuevos alumnos sea más caro, 12, 15, 20 o el precio que sea en ese momento. Te repito, seguramente hasta finales de noviembre el precio siga siendo 10 euros al mes y a partir de diciembre para nuevos alumnos, solo para nuevos alumnos, subirá el precio a 12 euros. Y bien, dicho todo esto, recordarte que las próximas 2 semanas no habrá podcast, seguramente sí haya newsletter. Para apuntarte quieroserrico.com/lista y te deseo un buen final del mes de agosto y te espero aquí en el mes de septiembre. Un abrazo y feliz verano.